Bueno, la semana pasada el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, junto a parlamentarios viajaron a Francia y Finlandia con el fin de conocer sus modelos educacionales. Y dentro de la comitiva asistió también el diputado Giorgio Jackson, quien nos acompaña en este momento acá en el estudio de CNN Chile para abordar este tema y otros que marcan la contingencia. ¿Cómo está, diputado? Bien, ¿y tú cómo estás, Viviana? Bienvenido acá a CNN Chile para analizar sin duda el tema de la educación que sigue estando presente en nuestro debate, pero particularmente me gustaría que nos comentara cuál es el análisis que hacen luego de esta gira, ir a conocer el modelo finlandés y por qué en particular el modelo finlandés. A ver, yo creo que es una muy buena pregunta porque hace muchos años nosotros venimos levantando la idea de cambiar nuestro sistema educativo, de analizar bastante críticamente cómo funciona el ordenamiento de este sistema y empezar a explorar cómo funciona en otros países, sin la intención de copiarlo tal cual, porque siempre se adaptan a una idiosincrasia, una cultura distinta, pero por cierto para saber cuáles son las mejores prácticas que se hacen en otros lados y poder aplicarlas en nuestro país. Y el modelo de Finlandia desde hace ya varios años se ha destacado por estar en los primeros lugares de estas pruebas PISA, de las pruebas que se hacen a nivel global para comparar cómo han estado los distintos países, y no solo es primero en lectura, primero en las habilidades de matemáticas o las habilidades cognitivas, sino también es de los países con menores brechas entre los que mejor resultado tienen y los que les puede ir un poco peor. Son los que generan mayor equidad y calidad al mismo tiempo. Entonces, ir a verlo y ver cuáles son los pilares que lo fundan, sumamente interesante, y recorrimos tanto a nivel de Helsinki, que es la capital, que es donde nosotros pudimos estar, como también en una ciudad del norte, donde es realmente impresionante cómo adaptan todo el sistema a las condiciones climáticas, que es la ciudad de Jyväskylä, en la cual nos impresionamos tanto por cómo abordan la educación técnico-profesional, como también la formación de profesores, que es sumamente importante. Y ahí hay algo que para ustedes es clave, porque sabemos que muchos de los modelos que hoy funcionan y que son vistos y que son finalmente un modelo, utilizando esa palabra, atravesaron también ciertas situaciones de análisis, de transformaciones, de cambios, pero muchos de ellos apuntan también a que los resultados toman tiempo, de que finalmente muchas de estas transformaciones tienen que ser graduales, requieren cambios culturales, ciertos arraigos que tienen las personas con respecto a la educación. En particular, hay algo que se tomó de esa experiencia, porque una de las críticas que se le hace actualmente a la reforma educacional en nuestro país es que tal vez se estaría implementando de una forma muy brusca y que habría que darle una mayor gradualidad. Mira, yo creo que es bien importante analizar el proceso histórico, porque si bien hoy día uno ve el modelo educativo finlandés, que está basado en la gratuidad para todos, incluso los más ricos tienen educación gratuita porque pagan sus impuestos. A través de los impuestos. Tiene un sistema de muy alta excelencia, o sea, donde los profesores tienen un proceso formativo donde no es como acá en Chile, que se entrega a todas las universidades la que quiera abrir las carreras y los cupos que quiera de pedagogía. No, es sumamente selectivo, por lo tanto solo unas pocas universidades pueden entregar esta formación y no está entregado al mercado como existe acá en nuestro país. Y está muy basado en la confianza, que es algo que nos chocó harto. Por supuesto que no existe ni lucro, ni tampoco existe copago, porque es gratuita la educación, ni tampoco existen las discriminaciones que existen al momento del acceso, como sucede en nuestro país. Pero esto sucedió hace 40 años atrás. Porque este país, Finlandia, era uno de los países más o menos pobres dentro de Europa posguerra, y tomaron la decisión y dijeron: mira, tenemos condiciones climáticas difíciles, nuestros recursos naturales no son los mejores del mundo, la mejor manera que podemos nosotros de prosperar es a través de la educación, invertir mucho en educación. Y ellos lo que tomaron es un acuerdo entre un sector mayoritario en ese caso, porque los conservadores se opusieron a los cambios en un primer momento, por supuesto, ellos no querían que se produjeran estos cambios, pero consiguieron los votos necesarios para poder implementar una reforma que, como tú bien dijiste, se implementó de manera gradual, y posteriormente, cuando se empezaron a dar algunos resultados, esto generó un consenso ex post. O sea, lo que tenemos acá, que hay resistencias para poder concitar apoyo para una reforma, también existe allá. Mucha resistencia por parte de los sectores que no se atrevían a estos cambios. Y yo creo que eso también nos motiva a poder plantear quizás de manera distinta el cómo resolver las dudas que la gente tiene. Si nosotros entendemos las dudas que tienen los padres en las casas, la incertidumbre, y nuestra tarea también desde quienes estamos trabajando en la legislación, en política, es poder aclarar ese panorama y poner a los niños en el centro de atención, y eso implica, por supuesto, avanzar en temas como la gratuidad para que no sean discriminados, la no selección y, por supuesto, el término del lucro para que no existan controladores que si ven recursos que van destinados para la educación de sus hijos. Giorgio, en esta discusión respecto a las reformas educacionales hay aspectos técnicos que están siendo parte del análisis, pero también hay aristas políticas, de análisis, sobre todo también en particular a la gestión que está teniendo el ministro Eyzaguirre, quien también estuvo participando de esta gira, este recorrido por Francia y Finlandia. Particularmente ayer hubo declaraciones de un exministro, del ministro Edmundo Pérez Lloma, y hoy vinieron las reacciones.
en el comité político escuchamos muchas voces afuera que le entregaron su respaldo al ministro, pero particularmente lo que dice el exministro Pérez Lloma es que la situación que se está viviendo de cierta crítica a la conducción política del gobierno, a cómo se han manejado las reformas, se concentra en la figura del ministro Eyzaguirre y que habría que cambiarlo. ¿Cuál es tu parecer respecto a esta crítica, a concentrarse un poco en la forma en que ha conducido todo este tema el ministro Eyzaguirre? A ver, yo creo que siempre va a haber interés de algunas personas por hacer chivos expiatorios a los problemas que ha tenido el proceso de reforma. Sin duda ha generado mucha incertidumbre, han habido problemas comunicacionales también, pero yo creo que una de las promesas en las que se funda, al menos la elección de la presidenta Bachelet en ese cargo, es la idea de una reforma educacional profunda, y eso va a tener resistencia. El pensar que no va a tener resistencia por parte de quienes hoy día lucran con la educación y que van a dejar de tener ese negocio y que van a tener que pasar a un régimen distinto, el de aquellos colegios que seleccionan a los estudiantes o aquellos que cobran copago, por supuesto que existe resistencia. También por parte de algunos padres y apoderados que han tenido dudas legítimas en el proceso, yo creo que hay que aclararla. Pero hacer de esto una cacería de brujas a mí me parece que es un error. Porque o sea, para ti se estaría desviando la atención y sería como un chivo expiatorio el ministro en particularmente para ocultar otras intenciones. Si es que la idea fuera la siguiente, yo lo entendería, pero no lo transparentó al menos en la entrevista el exministro Pérez Lloma. Si es que él dice, mira, el problema acá es que la reforma va en una dirección mala, no que la gestión política haya sido mala, en una dirección mala, por lo tanto nosotros queremos recular y disminuir las transformaciones, ahí estaría transparentando un objetivo y por supuesto que en ese caso el ministro no sería el indicado, pero si es que lo que está diciendo es que solamente se trata de un aspecto de conducción política y que él apuesta a los mismos contenidos, me parece que es una pésima señal el tratar de debilitar más aún una cartera que ha sido compleja durante este último tiempo. ¿Sería una pésima señal un cambio de gabinete y sacar al ministro Eyzaguirre? A ver, es que yo creo que a la altura en la que vamos en el proceso, en un segundo trámite, cuando ya pasó todo el trámite en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, luego en la sala, a pesar de que hemos tenido diferencias con el ministro y yo creo que han sido explicitadas, o sea, no es que yo acá me esté poniendo a defender al ministro, creo que entramparía mucho más las cosas un cambio de gabinete de educación porque al final sería a partir de cero. Y yo creo que la gente en la casa no quiere que esto parta de cero, quiere que se haga una reforma que ha costado explicarlo, la hemos modificado para que no tenga impacto negativo, sino que pueda favorecer a la gran mayoría de las familias de nuestro país y a los niños, por supuesto. Y yo creo que partir de cero sería absolutamente muy contraproducente con los objetivos que tiene el país de cambiar nuestro sistema educativo. Diputado, usted decía que puede ser que aquí tal vez estén teniendo otras intenciones, que es, por ejemplo, cambiar hacia dónde se está encaminando esta reforma educacional. Y en particular se lo pregunto porque han habido críticas, principalmente la DC como partido, y hemos escuchado, por ejemplo, las declaraciones del senador Rossi, quien está a cargo de la Comisión de Educación, que dice, la DC lo que está haciendo aquí es defender su negocio en la educación. ¿Usted también coincide un poco con estas declaraciones, con estas críticas, particularmente a la democracia cristiana en su rol que está teniendo en este debate en la reforma educacional? A ver, es que de partida yo no creo que la democracia cristiana sea un partido homogéneo. O sea, yo creo que tiene muchos matices y diferencias al interior del partido. Por lo menos pudimos trabajar muy bien tanto con Yana Proboste como con Mario Venegas en la Comisión de Educación y yo creo que ellos estaban bastante alineados con los pilares que fundan esta transformación en el primer proyecto y con los principios que están de una reforma integral. Y yo tampoco me gustaría caer en la caricatura que hay un partido que defienda un interés particular, sino más bien existe el interés corporativo, el interés pecuniario, el interés monetario, trasciende a los distintos partidos. Esto no es algo que esté en un partido político, sino que en todos los partidos hay personas que tienen conflictos de interés. Más que nada, a mí me gustaría centrarme en que acá, por cierto que hay una disputa cultural con respecto a la reforma educacional. Incluso han salido padres a decir que ellos quieren tener el derecho a pagar. Imaginémonos la quizá aberración conceptual que significa que un padre, que por supuesto quiere la mejor educación para su hijo, y le estamos diciendo le vamos a reemplazar como Estado la plata que usted paga, pero él dice, no, yo quiero pagar esa plata, no quiero que el Estado la pague. Es bastante extraño. Entonces, ¿cómo abordar ese conflicto cultural que hoy día ha favorecido la segregación en nuestro país y por lo tanto ha aumentado la desigualdad de oportunidades? Es un desafío gigante. Y hay dos posturas que uno puede tomar. Uno es identificar ese problema, ir a la disputa conceptual, ir a decir, tratar de convencer, de persuadir, o la otra es replegarse y decir, ok,
La gente no quiere que haya más integración, no quiere que haya más inclusión, quiere mantener la desigualdad. Entonces lo que hacemos es retirarnos y abandonar nuestros principios. Yo creo que si es que esa es la postura y la apuesta de algunos parlamentarios, por supuesto que van por el camino errado porque salieron electos por una coalición que prometió una transformación, no de mantener el status quo. Usted dice, claro, no podemos replegarnos en nuestros principios, pero ¿qué pasa cuando esos principios están chocando? Independiente de la intención que pueda haber detrás, con arraigo cultural, que es lo que también conversábamos recientemente, y con la visión que tienen ciertos padres. Hace poco también salió una encuesta de la Universidad Católica que señalaba que hay una percepción de que los colegios particulares subvencionados son mejores desde el punto de vista de la calidad de la infraestructura, de la seguridad, hasta del entorno en el cual se van a relacionar, y se les pone como ejemplo que no tengan que pagar, esté a una cierta cercanía. Finalmente, ¿prefiere o no, teniendo ciertos mínimos comunes, usted un colegio municipal y particular subvencionado? Y una cifra bastante alta sigue prefiriendo un colegio particular subvencionado. ¿Cómo se puede avanzar cuando está esa concepción muy instaurada de los padres y apoderados, y que tiene mucho que ver también con lo que estamos escuchando de quienes están protestando, que dicen que se les va a dejar de lado la libertad, independiente de la discusión que pueda haber, qué tan cierto es eso o no? Es que yo creo que eso último que dice es lo importante, porque se ha levantado una caricatura con respecto al proyecto de ley que hemos estado discutiendo durante los últimos 5 o 6 meses quizás. Que es que se quieren eliminar los colegios particulares subvencionados, cuando es todo lo contrario. Lo que se intenta es fortalecer, uno, para que no tengan que cerrar como están cerrando hoy día los colegios, producto a que están inmersos en el mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en colegios? Antes de la reforma, hoy día se cierran colegios porque existen mejores postores a los dueños de la infraestructura. Entonces los colegios tienen que cerrar, y eso está pasando hoy. Entonces, ¿qué es lo que pretende el proyecto? Es que nunca más un colegio tenga que cerrar, sino que sea dueño de su infraestructura. Y para eso le entrega recursos a los colegios para que puedan hacerse esa infraestructura, y que el que era dueño antes recupere su inversión. De una, pero que después nunca más pueda, en el fondo, ser vulnerable ese establecimiento a los vaivenes del mercado inmobiliario. Entonces, fortalece los proyectos educativos. En segundo lugar, lo que hace es proteger a los niños. Cualquier papá, yo creo que no le gustaría llevar a su hijo, postularlo, escoger un colegio que le digan, ¿sabe qué? Su hijo no entra porque o tiene algún déficit atencional, o porque tiene, no sé, porque ustedes como padres no están casados, o por distintas razones. Acá se centra en el niño, y el niño tiene el derecho a entrar y a acceder a esa educación. Y en tercer lugar, que el Estado reemplace los fondos que hoy día pone la familia. O sea, los colegios se nivelan hacia arriba, y esos son principios que fortalecen todos los establecimientos que reciben financiamiento público. Entonces, Diputado, no hay una correlación muy grande entre quizá esta campaña antirreforma con los principios mismos que están en los proyectos de ley. Para finalizar también, entonces, se reconoce que tal vez la forma en que se ha sociabilizado esta reforma educacional, estos cambios que se han explicado, el manejo comunicacional tal vez no ha sido el adecuado porque estos temores persisten. Yo creo que es muy difícil comunicarlo, no digo que sea una tarea fácil, pero creo que no ha sido suficiente para poder transmitir lo que se quiere hacer. Es una reforma sistémica. Imagínate que desde el principio se dijo que iban a entrar 8 proyectos de ley, van 3. Educación parvularia inicial, con la estructura para administrarla, el administrador provisional y de cierre, que es para los casos extremos donde se ha abusado mucho en un establecimiento y hay que entrar a intervenir porque ya no da más, y este proyecto de término del lucro, copago y selección. Quedan el de la formación docente, que es sumamente importante, la carrera docente, el de la educación pública, el de la educación superior, y sumemos y sigamos. Entonces, el pensar que solo con un proyecto de ley se van a acabar todos los males, porque hay algunos que dicen, no, pero es que no han tocado los profesores. Por supuesto que tienen que estar los profesores en una reforma, y es el proyecto que viene y así lo han anunciado. Entonces, el tratar de sacar provecho político con respecto a una situación de incomprensión por la complejidad del sistema me parece una responsabilidad republicana sumamente grave por parte de muchos parlamentarios de la Alianza y también algunos de la democracia cristiana, porque se está hablando de un interés país que ojalá que sea una reforma que dure para 40 años, ojalá que en 40 años podamos decir, saben que tomamos la decisión correcta, pero hay algunos que desde el principio quieren sabotear este sistema de cambio, esta propuesta de cambio, y me parece que eso es irresponsable, no con un partido político u otro. A mí no me interesan mucho las rencillas políticas que tengan de antemano un partido con otro. Pero si han dificultado la discusión del tema, y sobre todo por supuesto, es una irresponsabilidad para con los niños, o sea, para que podamos tener de verdad la discusión con respecto a los temas los temas que hoy día están afectando la educación en nuestro país, y hay gente que parece que no quiere pasar de ese peldaño, quiere que se mantengan las cosas como están. Ok, diputado Yorio Jackson, le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Que estés bien.